Bien, amados hermanos, buenos días. Pues son las once de la mañana, según yo, en punto. Y doy gracias a Dios por la vida de esta iglesia, por la gracia y misericordia que ha reflejado, aún a través de estos tiempos difíciles, realmente complicados que estamos viviendo en este mundo, en este país y en esta ciudad. Pero sin embargo, tenemos la confianza de que todo está en el control del Señor, que todo lo permite Dios por un propósito inherente a Él, y tenemos que confiar en eso. Tenemos, hermanos, pues alabanza. Yo espero que estés alabando al Señor todos los días, con tu vida, con tu corazón, con tus pensamientos. No tenemos alabanza musical, pero sí tenemos una alabanza espiritual todos los días a través de nuestro comportamiento, nuestra obediencia al Señor. Lo que sí tenemos peticiones de oración que quisiera yo darle lectura. Están mandando peticiones de oración por Facebook, por WhatsApp, y quiero pedirles que oremos por estas peticiones. Dice aquí: por todos aquellos cuyo trabajo está en riesgo por esta situación del coronavirus, por el resultado de esta cuarentena. La realidad, hermanos, es que las calles están vacías, los negocios están vacíos, están vaciando los negocios. Hay una situación, una crisis, un colapso mundial. Esa es la realidad. Pero oremos por esto, oremos por aquellos que tienen trabajos que pueden estar en riesgo y pedirle a Dios que les ayude para que puedan conservar su trabajo. Pero debemos estar confiados porque nuestro proveedor es nuestro Señor. Nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, necesidades, trabajo, todo lo que necesitamos para vivir, Él nos dará si estamos apegados a su voluntad. Te pido que oremos por la familia Martínez Blanco, porque Dios les dé sumo gozo y fortaleza, ya que en estos momentos ellos estaban en la central de abastos. Bueno, ellos tenían su negocio en la central de abastos y que tuvo este colapso la central de abastos por este incendio. Entonces, oremos por esta familia Martínez Blanco para que se resuelva pronto. También oremos por Isabel Ayala, que Dios le dé paz en medio de esta situación de incertidumbre y que Dios le dé un nuevo trabajo para que siga adelante si es su voluntad. Pienso fielmente que el lugar de la mujer, porque lo dice la palabra de Dios, es en su casa, pero aún Dios permite que la mujer pueda trabajar mientras que no descuide sus principales ministerios. Entonces, también te pido por la familia de Oscar Torres. Falleció un tío de nuestro amado Oscar. Ellos tuvieron que ir, están ahorita en Tlaxcala, fueron a visitar a su familia porque falleció un tío que vivía allá. Él me dice que confesaba fe, su tío, que se estaba congregando. Entonces, le damos gracias a Dios porque, pues, por haber salvado al tío de Oscar. Eso creemos por su confesión. Pero también te pido que oremos porque Dios lleve consuelo a la familia del tío de Oscar, y también que traigan con bien a Oscar. También estamos orando por la salud de Javier, que pues se lesionó una pierna jugando básquetbol en la escuela, en la universidad, y pues ha estado con muletas en estos días. También te pido que oremos por Rosario, por nuestra hermana Rosario, por su pronta recuperación. Ella fue operada en su lengua. Me mandaba mensaje el día de ayer y dice que se le está dificultando comer, pero confía en el Señor de que lo que dicen los médicos, dentro de pocos días pueda comer de una forma más libre, pueda comer mejor. Te pido que oremos por César Enrique Uribe y Víctor Manuel. Ellos son parientes, es hijo y me parece que el nuero de nuestros amados hermanos en Cristo. Está, ay, se me fue su nombre, está por, por Enrique, me parece, se llama su papá. Pero vaya, vamos a orar por César Enrique Uribe y Víctor Manuel, por salvación y vida eterna. Ellos confían en esa salvación, pero realmente tienen muchos problemas. Confiemos en que el Señor esté haciendo su obra en ellos. César Enrique está ahorita en un anexo
en un lugar cristiano de rehabilitación por un alcoholismo muy fuerte, y Víctor Manuel está en la cárcel, pero confiemos en la vida de ellos a través del Señor Jesucristo, confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Están llegando muchos, por eso estoy tratando de recorrer aquí. Bueno, César Enrique Uribe son parientes de Luzma, nuestra amada hermana Luzma, y de su esposo. También te pido que oremos por Silvia Neri, por su salud. Estamos esperando una operación, una confirmación de operación para que su mandíbula quede restaurada, si Dios lo permite. Entonces sigamos orando por Silvia Neri. Oremos también por el hermano Gerardo, por su salud y fortaleza, por nuestro amado hermano Gerardo. También te pido que oremos por los hermanos que están en el seminario, por todos los que estamos en el seminario, para que Dios nos dé fortaleza y que ese conocimiento que nos está permitiendo el Señor en su gracia sea para su gloria y no para envanecernos. Por Mari Bueno, te pido que oremos por ella. Ella tiene una cafetería, nuestra amada hermana, y va con su hija ya a la congregación, pero Mari pide oración porque pues es complicado, tuvo que cerrar, como muchos tuvieron que cerrar sus negocios. Por María Elena Morales, por sanidad. Por Raúl Seferino e Isaac Ramos, por salvación y por sus familias, oremos por ellos. Por Pili Baldazo, Imelda Villalbazo y Rosalba Gómez Patiño, orar por su salvación, que conozcan a Cristo, dice aquí la petición, y así sea plena, placentera su vida. Solamente en Cristo podemos encontrar la verdadera felicidad. Entonces, hermanos, pues son las peticiones que me están llegando en este momento. Si quisieran mandar más, pues todavía es momento. Si llegaran después de la oración, pues bueno, consideremos que Dios conoce nuestras peticiones. Él ya las conoce de antemano y Él está obrando en esas peticiones, aunque nosotros no oremos en ese momento por ellas. Entonces, oremos por estas circunstancias, por estas situaciones, y pedamos a Dios de su misericordia y gracia. Padre, te damos gracias y bendita es tu palabra, Señor, que nos llena de esperanza, de gozo, nos advierte de situaciones difíciles que aún como cristianos viviremos, Señor, y estamos viviendo. Señor, aún en medio de esta circunstancia, vemos tu gracia, tu misericordia, tu control perfecto sobre todas las cosas, Señor. Y por eso oramos, Padre, por aquellos, Señor, que están en situación de riesgo por esta cuarentena, Señor, en situación de riesgo en su salud, en situación de riesgo por su trabajo. Son muchas cosas las que están pasando, Señor, pero nosotros confiamos en ti, confiamos que estamos en tu mano preciosa, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida, tienes el control, Señor, aún, Señor, de nuestras necesidades. Y, Señor, tú has prometido que no nos faltará nada, Señor. Danos esa confianza, dale confianza a mis hermanos, que no tengan, Señor, incertidumbre, Señor. Padre, que confíen en ti, Padre, que sea un momento donde puedan dar gracias en medio incluso de esta circunstancia difícil. Y si alguno perdiera su trabajo, Señor, como Isabel Ayala, Señor, te pedimos que tú le hables a través de esta situación, que tú le hagas ver qué quieres de ella, Señor, qué quieres, Señor, de su vida como cristiana, Señor. Guía su corazón conforme a tu voluntad y dale certeza, Padre, de que tú tienes el control de todas las cosas. Oramos por la familia Martínez Blanco, Señor. Oramos porque tú les des gozo, Señor. Ellos estaban en la central de Abastos, Señor. Ellos, esta situación de la central de Abastos se ha paralizado, pero Padre, tú les ayudarás, tú les proveerás de todo lo necesario, Señor, para seguir adelante. Por Óscar Torres, por su familia, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo consuele a esa familia, Señor, por ese fallecimiento del tío de Óscar, Padre, que sea útil, Señor, su estancia allá en Tlaxcala, Señor, que lleven consuelo a la familia, que oren con ellos, Padre, y que tú los traigas con bien, Señor. Oramos también por el restablecimiento de Javier, Señor, de esta situación que tiene en su pierna, Señor, que tú lo restablezcas, Padre, para que pronto se integre a las actividades cotidianas.
Oramos por Rosario, Señor, que, Padre, oramos por ella, por esta situación, Señor, tú permitiste que fuera operada, te pedimos que se recupere pronto, Señor, que ella tenga sumo gozo en medio de esta situación, confianza, Señor, en medio de esta prueba difícil, Señor, de esta enfermedad tan severa, pero Padre, tú tienes el control de todas las cosas y estás forjando el corazón de Rosario. Te pedimos por César Enrique Uribe, Señor, hijo de Luzma, Señor. Padre, te pedimos por él, Señor, que les dé fortaleza a sus papás, Señor, para que puedan guiarlo, para que puedan orientarlo, para que puedan ayudarlo, fortalecerlo, Señor. Oramos por César Enrique, Padre, para que tú, Señor, lo saques de la opresión del alcoholismo, porque si el Hijo los libertare, serán genuinamente libres, Señor. También por Víctor Manuel, Señor, por esta situación de cárcel. Padre, dice que ya está recibiendo el Evangelio, que incluso se ha bautizado dentro de la cárcel. Padre, tú tienes el control de todas las cosas y confiamos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Aún gracias, Señor, por la vida de Silvia Neri. Te damos gracias por su vida. Te damos gracias porque está con bien, Señor. Padre, has manifestado tu gloria, tu poder, tu misericordia a través de la salvación de Silvia, Señor. Padre, esa era la garantía, Señor, la vida eterna, pero como cristianos nos pueden pasar muchísimas cosas, Señor, como a Silvia le pasó. Pero te pedimos, Señor, que tú le ayudes, que le des fortaleza. Padre, que esta operación que le van a hacer, si tú lo deseas, sea contundente, Señor, sea totalmente completa, perfecta, Señor, para que ella no regrese a ese hospital, Señor. Pero, Padre, sobre todo, Señor, pedimos que se haga tu voluntad perfecta. Y tu voluntad, Señor, Padre, es que nosotros nos gocemos en medio de esto y que incluso si fuera necesario tener sufrimiento para poder madurar como cristianos, Señor. Gracias porque estás madurando el corazón de Silvia y definitivamente, Señor, la de toda su familia. Oramos por la salud y fortaleza de nuestro hermano Gerardo, Señor, para que tú sigas levantando su corazón, para que te glorifique con más fuerza, Señor, con más plenitud, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, por aquellos que estamos en el seminario, Señor. Te damos gracias porque tú utilizas el seminario para perfeccionar el corazón de hombres, Señor, y de mujeres para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pedimos, Señor, que ese conocimiento, Señor, nos humille, Padre, nos dé humildad, Señor, que ese conocimiento se refleje, Padre, en una vida piadosa, Señor, llena de misericordia y de amor, Señor. Padre, te pido, Señor, que el conocimiento no nos envanezca, Señor, no nos haga creer que somos mejores que los demás porque nosotros conocemos. No, Señor, el conocimiento, Padre, es para humillarnos. Qué mejor, Señor, muestra del mayor teólogo que ha existido, Señor, tú, Señor Jesucristo, y tú serviste con humildad, Señor. Reflejaste realmente un corazón compasivo, tierno y misericordioso con los demás, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que están en el seminario. Gracias por la vida de Mari Bueno, Señor. Ella pide por su negocio, así como pedimos por los negocios de todos los hermanos, Señor. Padre, ella tiene una cafetería y ya está siendo afectada por esta situación, pero que confíe en Mari, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas. Y tú has prometido, Señor, que en cualquier circunstancia, Señor, tú nos proveerás de todo lo necesario para seguir adelante. Te pedimos por María Elena Morales, te pedimos sanidad para ella, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, des esa providencia, Señor, de salud en la vida de María Elena Morales, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Por Raúl Seferino e Isaac Ramos, por su salvación y por sus familias, Señor. Padre, por lo que me ponen aquí, ellos no son salvos, entonces queremos orar. Y oramos, Señor, por lo más importante para ellos, Señor, para todo ser humano, Señor, que es la salvación. Te pedimos por la salvación de Raúl y de Isaac en el nombre de Cristo, Señor. También oramos por salvación de Pili, de Imelda, de Rosalba, Señor. Salvación para ellos que conozcan de ti, Señor. Es la única forma, Padre, que ellos puedan, Padre, seguir adelante en Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios nos dé fortaleza, Señor, a todos, Señor, los que estamos, Padre, estamos en estas circunstancias, no estamos aislados del mundo, estamos en el mundo, Señor, mas sin embargo nuestro corazón
no está en el mundo, Señor, porque nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Estamos confiados de que podemos orar y nuestras peticiones conforme a tu voluntad serán oídas, Señor. Padre, danos fortaleza en medio de estas circunstancias difíciles. Oramos por la salvación de los hijos de Vero Cedillo, Señor. Oramos por la salvación de ellos, Padre. Te pedimos que tú tengas misericordia, que extiendas tu mano salvadora, Padre, para traerlos a ti, Señor. Ellos no podrán ir, Señor, si tú no los trajeres primero. Ellos no pueden ir a Cristo, Señor, si tú no llevas a estos jóvenes, a los hijos de Vero Cedillo, Señor, a Cristo, Padre. Por eso te pedimos que tengas misericordia de ellos. Señor, te pedimos porque tú extiendas aún más tu evangelio en estos tiempos difíciles, Señor. Padre, son tiempos extraordinarios donde podemos predicar el evangelio con nuestra vida, con nuestra paz, con nuestro testimonio. Que abramos la boca, Padre, para llevar el evangelio a las personas, Señor. Yo el día de ayer, Señor, veía, Señor, cómo extiendes tu gracia y tu misericordia a tanta gente, Señor, que no te necesita. Y el día de hoy, Señor, estás haciendo aún, Señor, esa obra. Padre, te doy gracias y te damos gracias porque tú, Señor, has venido, Señor Jesucristo, no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, Señor. Ese es el tiempo de gracia, Señor. Tú no desechas un corazón contrito y humillado, un corazón, Señor, que esté atormentado por estas circunstancias, pero que reconozca, Padre, que todo esto es por su pecado, por el pecado del hombre, Señor. Que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor, y que tú lo salves, Padre. Señor, te pedimos, Padre, por cada familia de la iglesia, te pedimos que haya gozo, Señor, a pesar de que no estamos en la congregación ahí reunidos, tan hermosa que es esa comunión entre hermanos, Señor, el estudio, Padre, el poder interactuar, el poder tener ese desayuno hermoso, Señor, donde nos gozamos, nos comunicamos, nos abrazamos, Señor, esa reunión hermosa, Padre, aún así, Señor, no deja de ser, Señor, una bendición el poder reunirnos por este medio. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estos tiempos. Gracias, Señor, nos llenamos de gozo por esta situación, Padre. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, pues esas son las peticiones que me llegaron hasta ese momento. Entonces, si llegan más, pues bueno, consideren que el Señor las sabe y oraremos, yo creo, después de este tiempo de enseñanza, de la predicación, oraremos por esas peticiones. Entonces, como bien decía mi hermano Israel, no sé cuántos estén todavía en pantuflas, en pijama, pero la gran bendición es que pues estás escuchando la palabra de Dios y yo te pido que oremos por la predicación del día de hoy. Amado Señor, te damos gracias porque tu infinita misericordia y bondad, Señor, nos permites estar reunidos por este medio, Señor. Padre, gracias porque tú, Señor, creaste todo, Señor, para tu gloria, para tu honra. Y qué bendición es ver este medio, Señor, del Facebook, de las redes sociales, Señor, ocupadas para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hables a través del mensaje del día de hoy, que ministres nuestros corazones, Señor, que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros, que la obra de tu Espíritu siga perfeccionando, Señor, nuestro corazón, que abra nuestro oído espiritual, entendimiento espiritual para que podamos recibir la palabra, para que nuestro corazón sea una tierra fértil, Señor, una tierra que reciba, Señor, la palabra y que podamos dar fruto para tu gloria, para tu honra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, como bien sabemos, estamos predicando Mateo y estamos en Mateo 12, 22 al 36. Te pido que abramos la Biblia en Mateo 12, 22 al 36. Bien, yo sé que muchos ya saben incluso en qué punto nos quedamos. Hemos estado exponiendo Mateo, todo el Evangelio de Mateo. Ahorita vamos ya en este punto después de, después de 3 años de estar predicando Mateo y si Dios nos permite, pues terminaremos este Evangelio maravilloso de Mateo. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, este es el pasaje del día de hoy. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra juiciosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Seguramente, hermanos, tú tienes, como yo los tengo y tenemos en esta familia, personas que dicen que hay cosas que Dios no perdona. Que definitivamente hay cosas que Dios no perdona. En una ocasión platicábamos con un familiar. Ella decía que cómo era posible que nosotros nos acercáramos a Cristo, que éramos hipócritas incluso. ¿Por qué? Porque dice hay cosas que Dios no perdona y Dios no les ha perdonado muchas cosas. Y es definitivo, hermanos, nosotros antes de Cristo hacíamos muchas cosas en contra de Él, pero en su infinita misericordia y bondad nos perdonó todo y nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe. Como pastor he evangelizado a muchas personas. Estas personas dicen que han cometido pecados imperdonables. Prácticamente me dicen, ¿sabes qué? Yo he cometido pecados imperdonables, siendo tajantes en esa expresión. Lo que están diciendo definitivamente es, ya no te metas conmigo, así déjame. Pero ellos dicen que han cometido pecados que Dios no les puede perdonar. Y probablemente abriendo más su corazón en una consejería podrían confesar una violación, haber hecho o practicado una violación, un acto de homosexualidad, incesto. Pero la realidad, hermano escritural, es que Dios perdona todos los pecados. Todo pecado que es confesado, todo pecado, todo corazón arrepentido delante de Dios, Dios da la garantía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador y garantiza que cuando una persona se arrepiente de su pecado, sea cual sea, Dios lo perdona. Pero también ha aconsejado a hermanos y que dicen que han cometido el pecado imperdonable, que han cometido el pecado de la blasfemia en contra del Espíritu Santo y citan y saben este pasaje de Mateo 19:31. Créeme que lo he hablado con hermanos. Fácilmente más de 5 hermanos me han dicho, he cometido el pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Eso es posible? ¿Es posible que un cristiano blasfeme en contra del Espíritu Santo? La realidad escritural hoy la descubriremos, hoy veremos eso. Hermanos, la naturaleza de Dios es perdonar. Tenemos un Dios perdonador por naturaleza. No hay cosa que Dios no pueda perdonar, no la hay. Aunque el pecado delante de los ojos de Dios, y lo sabemos, es muy grave, porque Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Te recuerdo lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal.
No puedes ver el agravio. El Señor es santo, hermanos. El Señor no tolera el pecado, odia al pecado y odia al pecador que no se arrepiente. Mas, sin embargo, la naturaleza de nuestro Dios es ser un Dios perdonador. Dios es perfecto, aborrece el pecado. Mas, sin embargo, Dios, a través de las Escrituras, nos damos cuenta en el momento de leer el Antiguo Testamento de que Dios perdona, el hombre peca, pero Dios lo perdona cuando hay arrepentimiento en su corazón. Escucha lo que dice el rey David en el Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Salmo 86:5. Qué gloriosa confesión. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan en arrepentimiento. El profeta Daniel reconocía esa faceta hermosa de nuestro Señor, esa faceta del carácter de Dios, de ese carácter glorioso, de ese Dios perdonador. Daniel 9:9 dice, Jehová, nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Aunque el hombre se rebele en contra de Dios, Dios siempre va a tener primero la disposición de perdonar si hay arrepentimiento, aunque haya rebelión en nuestro corazón. Moisés reconoció que a pesar de tener un pueblo necio, un pueblo duro de servir, un pueblo que en lugar de vivir para la gloria de Dios, vivieron para la gloria de sí mismos, aún Moisés en Éxodo 34:6 dice esto. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios, a pesar de que no pasa por alto el pecado, porque Dios va a reaccionar en contra del pecado, Dios tiene misericordia. Dios tiene perdón para ese pueblo rebelde, ese pueblo pecador cuando se humilla delante de él. Dios perdonó, hermanos, a Adán y a Eva. Les dio la esperanza de la simiente redentora. Dios perdonó a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Dios perdonó a Moisés cuando pecó. Dios perdonó a Israel, a ese pueblo necio, cuando pecaron, y constantemente mostró perdón y restauración para ese pueblo. Constantemente. Cuando leemos la Biblia, leemos la historia de un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Dios no se goza con la muerte del impío, hermanos. Dios está siempre dispuesto a perdonar. Dios perdona todo. Ezequiel 33:11. Los que lo saben, si no, escucha la cita. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no se goza en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ¿por qué si ese no es mi voluntad de que mueras, si mi voluntad es perdonarte, ¿por qué eres necio y tú te enfocas en eso, en pecar? No tiene por qué morir una persona, no tiene que morir con su pecado, cualquiera que sea su pecado, cualquiera, hermanos, el más grosero que tú puedas imaginarte, entendiendo que delante de Dios pecado es pecado, cualquier pecado es pecado delante de Dios, pero Dios no se goza con la muerte del impío. Cuando un pecador se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Por qué doy tanto énfasis en esto? Porque debemos de entender que Dios está siempre dispuesto a perdonar. Aún en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pedro diciéndole a los judíos que crucificaron a Jesús en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dios quiere perdonar aún a los que crucificaron a su Hijo, aún a ellos. Juan dice en su primera carta a los cristianos,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún como cristianos pecamos y Dios está dispuesto siempre a perdonar. Dios perdona todo. Dios sabe que todos somos pecadores, que en Adán todos pecamos, hermano, y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él quiere bendecirnos con su presencia, tener comunión con nosotros. Y para que pueda Él tener comunión con nosotros, para que podamos estar delante de su presencia, es necesario el perdón. Y ese perdón, hermanos, no lo alcanzaremos si no es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único medio por el cual nosotros podemos tener el perdón de Dios cuando reconocemos nuestros pecados delante de Jesucristo y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No importa, hermanos, el pecado que se haya hecho, pero Dios quiere perdonar. No importa la cantidad de pecados ni el tipo de pecado. Porque hay personas, no, es que hay pecaditos y hay pecadotes. Este pecadito, pues mira, me lo perdonará Dios. Pero este pecado tan grosero, Dios no lo perdona. Hermanos, no hay clasificación. Pecado es pecado. Y no importa si sea uno o sean millones de pecados los que practica una persona en su vida, Dios siempre está dispuesto a perdonarlo si hay arrepentimiento en su corazón. El arrepentimiento es necesario para el perdón. El arrepentimiento es reconocimiento del pecado y un giro de 180 grados, un cambio de vida en pro de lo que quiere Dios para esa alma. No importa qué tan pequeño sea el pecado, no importa qué tan grosero sea el pecado, ni tan pequeño ni tan grande, siempre está dispuesto Dios a perdonar. Yo quiero dar mucho énfasis a esto. Por esto en este pasaje estudiaremos que hay un pecado que Dios no perdona. Uno, hay un pecado que Dios no perdona. Dentro de todo lo que te he dicho, hay un pecado que Dios no perdona. Y es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En este pasaje estudiaremos entonces, hermanos, 4 etapas de la blasfemia al Espíritu Santo que nos debe llevar a descansar en su obra, en la obra del Espíritu Santo. La semana pasada predicamos la falsa acusación del versículo 22 al 24. Luego la defensa del versículo 25 al 30. Eso vimos la semana pasada. Yo te pediría que incluso escucharas la predicación de la semana pasada para tener el hilo, la idea, enlazando las dos predicaciones para que puedas entender esta predicación. Hoy veremos la advertencia del versículo 31 al 32 y después veremos la naturaleza del hombre del versículo 33 al versículo 36. Estamos en la advertencia. Entendemos una cosa, hermanos. El Señor Jesucristo fue desechado por los religiosos. El Señor Jesucristo fue desechado por los príncipes religiosos de Israel. Fue desechado. Llegaron a un punto de antagonismo tremendo. Llegaron a un punto donde definitivamente se habían pasado de la raya. Ellos habían declarado odio en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían declarado un odio exacerbado de corazón contra nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo 31. Por tanto os digo, por esa situación que está pasando, por lo que acaban de decir, de que lo que he hecho no ha sido por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder de Satanás. Les digo esto, versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Versículo 32, a cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ni en el venidero. Hermanos, déjenme explicarles un poquito lo que pasó antes de estos versículos. Estos hombres vieron el poder de Dios. Versículo 22 y 30. Incluso si recorres todo Mateo te darás cuenta de eso. Estos hombres
fariseos, escribas, estos príncipes religiosos de Israel, vieron el poder de Dios a través de Jesucristo. Lo siguieron de muy cerca, hermanos. Lo estudiaron, lo analizaron. Fueron testigos presenciales del poder que tenía Él al hacer milagros. Escucharon su mensaje. Ellos, hermanos, eran expertos en el Antiguo Testamento. Conocían el Antiguo Testamento, mas sin embargo, ellos endurecieron su corazón en contra de Jesucristo. A pesar de que lo vieron, lo analizaron, lo estudiaron, fueron testigos presenciales de los milagros de Cristo, ellos mostraron odio en contra de Jesucristo. Ellos no negaban el poder del Señor. Ellos no negaban que Jesucristo hacía milagros. Lo que decían que la fuente de esos milagros no era Dios, sino era Satanás. Ellos decían que Él no era el Mesías, sino que simple y sencillamente era un exorcista que echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú. No decían que era el Hijo de Dios, el Mesías, sino que simple y sencillamente Jesucristo era un siervo de Satanás. Eso era una gran blasfemia. Era una gran blasfemia en contra de Jesucristo. Pero la realidad, hermanos, es que estos hombres no vieron que el reino de Dios está presente. Estaba presente en ese momento. El reino de los cielos se había acercado. Jesús mostraba cómo estaba destruyendo las obras de Satanás. Estaba sanando personas, liberando personas del poder demoníaco, predicando la verdad de Dios y de su reino. Jesús estaba pisoteando las obras del diablo. El reino de Dios estaba presente, abriendo brecha en medio de esa sociedad que estaba poseída, estaba toda contaminada con el poder de Satanás. Sin embargo, Jesucristo mostró su poder y dijo, el reino de Dios está aquí. ¿Cómo podría darse esas señales? ¿Cómo podrían hacerse esos milagros si no fuera que el rey y su reino no estuviera aquí? Vean la realidad de lo que está pasando. Ve el versículo 28, te pido que vayas un poquito ahí. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, porque esa es una realidad, Jesucristo echó por el Espíritu de Dios, echó fuera demonios. Ahora escucha esto, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, hermanos, para los que hemos estado estudiando Mateo, nos damos cuenta que el reino de Dios pocas veces lo ocupó Mateo en su epístola, en su evangelio. Pocas veces lo ocupó, solamente 5 veces lo dijo. ¿Por qué? Porque decir Dios para los judíos era una situación aberrante, era una cuestión de reto, era una cuestión que nunca lo harían mencionar el nombre de Dios en vano. Por eso, durante el Evangelio, 32 veces Mateo dice el reino de los cielos. Pero en este caso, hermano, como solamente en 5 casos dentro del mismo Evangelio, aquí Mateo cita las palabras tal cual del Señor Jesucristo diciendo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque al ver las evidencias de cómo la obra de Satanás estaba siendo hecha a un lado, destruida, la evidencia es de que ahora el reino de Dios, el opositor de Satanás, el que gobierna, el que es más que Satanás, se había acercado. Ahora, el reino de Dios, no el reino de los cielos, el énfasis es más fuerte. El reino de Dios se ha acercado. Pero estos hombres, hermanos, fueron necios. Estos hombres, en lugar de humillarse delante de la realidad del rey, de su reino que había llegado, ellos endurecieron su corazón y dijeron, no, Él no viene nada más, no viene en el nombre del reino de Dios, no es el rey de ese reino, sino que es simple y sencillamente un siervo de Satanás que por medio de Satanás echa fuera a los siervos de Satanás. Ellos se endurecieron. Y por eso, hermanos, en un futuro, en Mateo 13, nos daremos cuenta que el Señor Jesucristo pausa a Israel. Ya no les habla más el Evangelio. Simple y sencillamente a partir de ese momento hay juicio contra ellos. Hay un duro juicio del Señor. Él decide ya no hablarles las realidades del reino. Él quiere simple y sencillamente confundirlos.
Simple y sencillamente porque ellos de corazón, con un corazón egoísta y totalmente entenebrecido, no reconocieron que el reino y el rey se había acercado y que el reino y el rey era el único que podría hacer a un lado la obra de Satanás. Por eso el Señor extiende ahora en el versículo 31 esta sobria advertencia. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ve esto. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Jesús le dijo que ellos se habían convertido en sus opositores. Definitivamente. En el versículo 30 les está diciendo, ustedes se han convertido en opositores de mi reino. Ustedes no son parte de mi reino. Ustedes no están conmigo y el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama, riega, no tiene fruto porque no lo hace junto conmigo. Por tanto, os digo que todo pecado que tienen ustedes y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Por tanto, hermanos, esas palabras son sobrias, son duras. ¿Por qué? Porque es como cuando habla un abogado o cuando está hablando el juez, mejor dicho, y está dando el dictamen, está diciendo las últimas palabras. Esto está lleno de juicio, esto está lleno del poder y la autoridad de Dios. Ve el énfasis tan fuerte. Por tanto os digo, dos puntos, todo pecado, todo tipo de pecado, todo pensamiento, toda obra inmoral, toda injusticia, todo acto en contra de Dios, toda transgresión de la ley, porque el pecado es transgresión de la ley, todo pecado será perdonado. Por eso, hermanos, el énfasis del principio. Un acto homosexual, Dios lo perdona, Dios lo perdona. Una violación que haya hecho un hombre en contra de una mujer, alguna situación, imagínate el pecado más horrendo que puedas imaginarte. Ese pecado lo perdona Dios. Todo. Y como se los he dicho, la palabra en griego todo quiere decir todo. Todo pecado Dios está dispuesto a perdonar. Ahora ve el texto, incluso el pecado de blasfemia. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Qué es blasfemia? Esta palabra blasfemia quiere decir injuriar la reputación de Dios, incluida la calumnia. Abarca cualquier palabra o acto ofensivo a la majestad de Dios, como profanar lugares santos. Si nosotros abrimos el contexto bíblico, una blasfemia podría considerarse como cualquier palabra que vaya en contra del carácter de Dios, que mienta en contra del carácter de Dios. Una blasfemia también era profanar un lugar santo, alterar los ritos sagrados, violar conscientemente la ley, tomar el nombre de Dios en vano, etcétera. Era todo lo que fuera en contra del carácter justo y santo de Dios. Eso era una blasfemia. La blasfemia es una irreverencia desafiante, hermanos. Es una irreverencia consciente, desafiante. Es consciente de lo que está haciendo. Es un pecado horrible que habla intencionalmente y abiertamente contra Dios, difamando o burlándose de Él. Eso es una blasfemia. Por ejemplo, yo he escuchado a cristianos que dicen, Diosito me cuidará. Eso, hermanos, es una blasfemia. Es una blasfemia, porque no tenemos un Diosito, tenemos un Dios altísimo, un Dios que no podemos dimensionar haciendo esto. Así, para que se vea. No podemos decir Diosito. Cuando una persona dice Diosito, está diciendo que su Dios es así y está difamando el carácter y el ser de Dios, porque Dios, hermano,
no se puede dimensionar. No se puede dimensionar. Así que si hay alguien aquí entre nosotros que diga Diosito, Jesucito o Chuchito me cuida, me salva, quítate esas palabras blasfemas de la boca. Pero aún por esa blasfemia, Dios te perdona. Dios perdona eso, porque aquí está diciendo, por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, todo. En el Antiguo Testamento la blasfemia, hermanos, se castigaba con muerte, de lapidación, Levítico 24, 26. Incluso en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo incluso futuro de Apocalipsis, en 13, 5, 6, dice que es la condición de los rebeldes. Ellos van a ser juzgados por blasfemos, por hablar mal del carácter santo de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Dios perdona entonces aún la blasfemia, aún el pecado de blasfemia en contra de Dios, en contra de Cristo será perdonado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Pero sin embargo, años después, un hombre experimentó eso, ese perdón a pesar de ser un blasfemo. A pesar de ser un blasfemo, perseguidor de la iglesia, odiaba a la iglesia, odiaba a Cristo, fue perdonado este blasfemo llamado Saulo de Tarso. Te voy a pedir y te daré tiempo para que llegues a 1 Timoteo 1, 13, 14. Esto es muy importante. 1 Timoteo 1, 13 al 14. Pablo está motivando a Timoteo. Timoteo tiene muchos problemas dentro de la iglesia. Y Pablo le está diciendo, mira el poder de Dios, mira lo que es capaz de hacer Dios, siendo yo un blasfemo, perseguidor de la iglesia, odiaba a la iglesia, un miserable pecador, el más grande de todos. Dios cambió las circunstancias, porque Dios es perdonador, Dios es poderoso para transformar las cosas. Es el contexto de las palabras de Pablo a Timoteo. Pero ve, versículo 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué dice ahí? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Fíjate el paquetito que era Saulo de Tarso. Mas fui recibido a misericordia. O sea, Dios lo perdonó, le dio misericordia, le evitó el juicio, lo que merecía. Porque misericordia es no darle al que merece juicio ese juicio, sino extender amor, misericordia y gracia. Recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, hermanos, Dios perdona todo. Este hombre era un blasfemo, perseguidor, injuriador. Mas, sin embargo, la gracia fue más. El amor fue más. Por eso el Señor Jesucristo dice todo, aún la blasfemia puede ser perdonada, y Saulo lo vivió. Saulo de Tarso, Pablo, experimentó el perdón de Dios, aunque era un blasfemo. Experimentó la gracia de Dios, aunque era un injuriador. Eso es hermoso. Ahora, hay una excepción. Ve el texto. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas, excluyendo, hay algo que no va a perdonar Dios. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. No, eso no será perdonado. Observa que la blasfemia en contra de Jesús, aún en contra del mismo Jesucristo, será perdonada. Observa, versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra quién, contra el Hijo del Hombre, contra Jesucristo, le será perdonado. Cualquiera que hable del Hijo del Hombre, y recuerda que esta era una definición mesiánica, era una definición que viene desde Daniel, era una definición que ocupó el Señor Jesucristo para referirse a Él mismo. Era una expresión que expresaba
expresión que expresaba la humanidad de Cristo. La humanidad. Recordemos una cosa, amados hermanos, Jesucristo era verdaderamente hombre, pero Jesucristo también era verdaderamente Dios. Ese es nuestro Señor. Mas, sin embargo, cuando estuvo entre la gente, hermanos, para entender el por qué Dios perdona, dice Jesucristo, aun si blasfeman en contra de mí, yo los perdono. ¿Por qué? Porque recordemos una cosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y estuvo predicando y nació y hasta que esa fecha que ascendió y se fue a los cielos para ocupar el trono de gloria que Él merece, cuando estuvo en tierra, los hombres lo vieron como un hombre normal. Era de carne y hueso. Era difícil diferenciar o ver a un hombre que se veía tan normal, tan humano, diferenciarlo de lo divino. Cuando veían a nuestro Señor Jesucristo con hambre, cuando veían a nuestro Señor Jesucristo cansado y descansaba, dormido, cuando veían a nuestro Señor Jesucristo entristecido, incluso llorando por el pecado de su pueblo. En ese momento veían a un hombre y no les era fácil, aún a los apóstoles, entender que ese hombre era verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios. Ellos no veían la divinidad de Cristo, veían más la humanidad de Cristo. Por eso, por esa ignorancia, por esa falta de revelación, Jesucristo dice, yo los perdono. ¿Por qué? Porque ustedes no están viendo mi divinidad, no me están viendo completo, nada más están viendo mi humanidad. Y por eso si blasfeman en contra de mí, como no están viendo lo divino y no están viendo que soy Dios, yo les perdono su pecado porque creen que yo soy un hombre tan natural como ustedes. Y lo soy, pero también soy verdaderamente Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo estuvo en carne. Este perfecto Dios estuvo dentro de un cuerpo humano. Romanos 8:3. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, envió a su Hijo y no nos dimos cuenta, había un velo que en esa carne, en ese hombre maravilloso, perfecto, estaba enteramente la plenitud de la deidad. Como te decía, aún los discípulos no veían eso. Fue necesario que a través del Espíritu Santo tuvieran ellos más revelación de esa realidad. Pero por eso el Señor dice, el mismo Señor dice que cualquiera que blasfeme en contra de la humanidad de Él, será perdonado. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra mí, contra el Hijo del Hombre, será perdonado. Hermanos, yo te quiero pedir que veas aquí que hay una advertencia, no una condenación. Observa esto en el versículo 32. A cualquiera, no les está diciendo, ustedes han blasfemado en contra del Espíritu Santo, entonces los condeno y no será perdonado. No, hermano, no está diciendo, no está condenando. Él está advirtiendo. Ve esto. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. A cualquiera. No está juzgando, no está condenando a nadie. Él les está advirtiendo. Y eso, hermanos, es una señal más de que Dios está más dispuesto a perdonar que a enjuiciar. Pero si no se arrepentían, porque no lo sabemos, hermano, en qué punto estaban estos hombres. Si unos estaban a punto de blasfemar, si algunos ya habían blasfemado con su corazón, si algunos estaban dudosos, no lo sabemos, hermano, pero sin embargo, el Señor Jesucristo no los condena, les da una advertencia. Esto, hermano, es una advertencia, no es un juicio. Pero dice a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra la humanidad de Cristo. Habíamos hablado entonces de que Jesucristo, hermanos, es verdaderamente hombre, pero es verdaderamente Dios.
Era Dios humillándose hasta lo sumo. ¿Para qué? Para convertirse no en hombre solamente, sino en el más miserable, y ser torturado como el más miserable de los hombres. Filipenses 2, 6, 7. Ve esto. El cual siendo en forma de Dios, o sea, Jesucristo es Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hizo a un lado ciertas características de su deidad, pero no dejó de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante, escucha esto, a los hombres. Ellos veían un hombre, pero no veían que ese hombre era Dios. Y por eso, hermano, lo reitero, cualquier blasfemia en contra de él sería perdonado, porque lo veían como hombre y no como Dios. Cualquiera que dijera alguna palabra contra ese perfecto, hermoso, glorioso Hijo del hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermano, nuestro Señor Jesucristo hizo grandes milagros, pero nunca hizo alarde de ellos. Nunca juntó a las cámaras, nunca llamó a las masas para decirle, vean, vean, vean quién soy yo. No, nunca hizo una noche de gloria. No, nuestro Señor Jesucristo hizo todos sus milagros con humildad. Nuestro Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. Él manifestó ser hombre, pero ese hombre era divino, era Dios, es Dios. Por eso toda blasfemia en contra de él sería perdonada. Aunque toda blasfemia, hermanos, entendamos contra Dios y contra el Hijo, contra Dios Padre, contra Dios Hijo, es pecado. El hecho de no tener un concepto completo, escucha esto, el hecho de no tener un concepto completo, una luz completa de la divinidad de Dios, de la divinidad de Cristo, hace que eso sea perdonable para la persona. Yo te quiero pedir que regresemos a ese pasaje de 1 Timoteo 1, 13, 14, para que podamos entender esto. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ignorante, por ignorancia. No conocía la deidad de Cristo. No tenía una revelación completa hasta que Jesucristo se presentó en el camino a Damasco y se presentó como Señor. No tenía yo, era ignorante e incrédulo. Me faltaba información. Aún una persona, hermanos, puede blasfemar en contra de Dios, puede blasfemar incluso en contra de Jesucristo porque le falta información. Delante de Dios, hermano, déjame decirte una cosa, porque ahí ocupa la palabra ignorancia, pero delante de Dios la ignorancia es pecado. La incredulidad es pecado, porque cualquiera decía, pues yo no sabía, ¿no? Ahora sí que como Poncio Pilato, me lavo las manos, ¿no? Yo no sabía. No, hermanos, delante de Dios, pecado es pecado. Blasfemar en contra de Dios es pecado. Y aún la ignorancia en Dios es pecado. Escucha lo que dice Levítico 5:15 para que podamos entender esto. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, ¿qué quiere decir eso? Ignorancia o descuido, en la casa santa de Jehová. O sea, a pesar de que cometió una falta, pecó por ignorancia o descuido, en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa, por su pecado a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación en ciclo de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Es que yo no sabía, dijo, a lo mejor Saulo de Tarso decía, pues la verdad es que blasfemé en contra de Jesucristo, pero pues yo no sabía. No, era pecado. Mas, sin embargo, escucha lo que dice Pablo. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, o sea, cometí pecado de blasfemia. ¿Por qué? Por ignorancia e incredulidad. Aún así, el Señor tuvo misericordia de mí, esperó a que yo me arrepintiera
y me transformó. Aquí no está dándole énfasis a la cuestión de la blasfemia y su ignorancia. Le está dando gloria a la paciencia de Dios que tuvo con él. Pablo conocía las Escrituras, pero no conocía al Mesías de las Escrituras. Él hablaba de las Escrituras, pero era un ignorante, blasfemo. Hablaba mal de Cristo, hermanos. Hablaba mal de Cristo. Se burlaba de nuestro Señor. Perseguía a su iglesia, mas sin embargo Dios lo perdonó. Eso quiero dar el énfasis. Porque muchas veces una persona, un cristiano, comete blasfemia en el momento de dudar de Dios. En medio de estas circunstancias, incluso difíciles, puede haber un cristiano que se levante inmaduro y diga, ¿dónde está Dios cuando más lo necesitamos? ¡Qué blasfemia! ¿No conoces a dónde está Dios? Dios está en todos lados y en control de todo. No podemos hacer eso, pero aún esa blasfemia, Dios la perdona. Porque no estás conociendo el carácter de Dios, porque no conoces la omnipresencia de Dios, ni el carácter, la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Pero el versículo 14 de este pasaje que yo te pido que veamos bien en 1 Timoteo 1, versículo 14. Por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, ahora reconocía el Evangelio. Que Cristo Jesús tuvo una revelación más exacta, tuvo más luz de lo que es el Evangelio, de quién es Cristo, conocía más a Cristo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es su vocación, de los cuales ahora lo reconoce, yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrare en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo que su blasfemia era ignorante, pero sobre todo está diciendo que Dios estuvo dispuesto a perdonarlo a pesar de su blasfemia, de su falta de entendimiento de Cristo, y por eso hizo lo que hizo. Hermanos, muchos vienen a la iglesia y de repente son personas que no son creyentes, pero sin embargo se sientan con nosotros y reciben el conocimiento de la verdad ese día, ese domingo, y salen y a lo mejor afuera de ahí de la reunión, porque no lo hacen ahí, no se paran ni levantan, no es cierto, Cristo no es Dios. No, se salen y dicen, mira, te están viendo la cara, a lo mejor te dicen, te están viendo la cara. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no es Dios. Cristo es un hombre, simple y sencillamente. Es un hombre bueno, como Mahatma Gandhi, como la Madre Teresa de Calcuta, como Juan Pablo II. Siempre ha habido en la historia de la humanidad eso. Eso, hermano, es una blasfemia. Pero sin embargo, ese hombre que habló mal de Jesucristo afuera, regresa a la iglesia el siguiente fin de semana. Y regresa el siguiente fin de semana. Y regresa el siguiente fin de semana. Pero llega un momento, hermano, si Dios lo quiere, que él entiende la realidad de quién es Cristo. Y entre ese tiempo, hermano, que pasó de reunión a reunión, simple y sencillamente es manifiesto esto. Dios manifestó que su gracia es más grande que su boca. Dios manifestó que su gracia es más grande que su blasfemia. Hermano, nadie es más grande que Dios. Ni siquiera su pecado y su boca puede ser más grande que la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay una blasfemia que Dios no perdona. La blasfemia en contra del Espíritu Santo era algo muy grave, hermanos, e irreversible. Primero debemos de saber qué no es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Quiero explicar bien esto. En alguna ocasión escuché a no sé cómo llamarlo, a una persona que predicaba y decía, ¿sabes qué? La blasfemia en contra del Espíritu Santo es haber asustado o haber contristado la sensibilidad del Espíritu Santo. Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen formas de carácter. Eso dice esta persona, no lo digo yo. Gracias a Dios que no digo esas tonterías. No lo digo.
Y el Espíritu Santo es sensible, es la parte sensible de Dios. Entonces, si te metes con el Espíritu Santo, está diciendo Jesucristo, si te metes con el Espíritu Santo, es como cuando se meten con tu hermana. Entonces dirás, ¿sabes qué? Métete conmigo, pero con mi hermana no te metas. Dice, y eso es lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hermanos, eso no es cierto. Porque simple y sencillamente el Espíritu Santo, hermano, no es débil, es el poder de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que tiene el poder para convencer al mundo de pecado, que tiene el poder para potencializar al Señor Jesucristo, potencializarlo cuando estuvo aquí en la tierra. Fue el testigo de la creación, fue el que engendró de parte de Dios a Jesucristo en el vientre de María. No es así, hermanos, eso es una interpretación falsa. Ahora, algunos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo lo relacionan con algo que le llaman el pecado imperdonable. Entonces ellos dicen simple y sencillamente, esa blasfemia en contra del Espíritu Santo puede ser un pecado imperdonable como el divorcio. Hasta esos puntos hemos llegado como iglesia a una interpretación tan fuera de contexto. Hermanos, eso no es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No es eso. Y puede haber otras situaciones que a lo mejor tú has escuchado. ¿Qué es realmente la blasfemia? ¿Qué es entonces ese pecado imperdonable que está diciendo el Señor Jesucristo? Eso no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El que blasfeme en contra del Espíritu Santo. Te quiero dar la definición. Apunta ahí el minuto donde vamos, 1 hora 6 minutos 42 segundos, es lo que estoy viendo acá. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es atribuir las obras de Cristo no al Espíritu Santo, sino a Satanás. Eso es lo que realmente es la blasfemia del Espíritu Santo. Observa esto, hermano, observemos esto. El Señor estaba en carne, en delante de los escribas y fariseos. Hizo milagros mesiánicos, liberó a endemoniados, sanó a enfermos de lepra, resucitó a personas, perdonó pecados. Solamente Dios era el único que podía perdonar pecados. Sin embargo, Él los perdonó porque Él es Dios. Reprendió a la tormenta, tenía control sobre los espíritus inmundos, sobre la naturaleza, sobre lo visible y lo invisible. Venció a Satanás en el desierto. Mateo 4. Venció y mostró que Él era el rey impecable, que no pudo caer en pecado cuando vino Satanás, el mismo Satanás, a tentarlo. Él replegó la obra del diablo y de su reino. Echó para atrás todo eso y todavía los fariseos, después de ver a ese hombre lleno del Espíritu Santo, mostrando su divinidad, porque solamente Dios podía hacer esos milagros. Solamente el Espíritu Santo podría hacer esos milagros a través de él. Todavía ellos dijeron, él no es el Mesías, es un colaborador de Satanás. Ellos estaban bien firmes en su posición, hermanos. Su blasfemia era consciente. ¿Por qué? Porque vieron todo lo que hizo el Señor Jesucristo y aún rechazaron, después de haber tenido todas esas evidencias, rechazaron al Hijo de Dios. Rechazaron a Jesucristo. No negaron su poder, pero negaron su deidad. Escucha esto. No negaron su poder, pero negaron su deidad. Negaron que Él hacía la obra porque era Dios, porque el Espíritu Santo lo había llenado y lo llenaba de poder. Lo llenaba de poder. Hermanos, observa también esto. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es un evento único. Es un evento único. Observa que la blasfemia en contra del Espíritu Santo solamente es citado aquí en Mateo y en los pasajes paralelos de Lucas y Marcos. Ni siquiera en Juan es comentado, ni en ninguna parte de la Biblia, ninguno de los apóstoles, en ninguna parte de la Biblia en el Nuevo Testamento se habla de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Esto es un evento específico del momento.
¿Cómo podría una persona cometer el pecado de blasfemia en contra del Espíritu Santo? Haber estado en ese tiempo, en ese escenario, haber tenido a Cristo de frente, haciendo todo lo que hizo, y después de ver todo lo que hizo el Hijo de Dios, decir las palabras que dijeron los escribas y fariseos. Hermanos, para que una persona cometa la blasfemia en contra del Espíritu Santo, tendría que ver a Jesucristo en vivo, en este tiempo, haciendo lo que hizo en aquel tiempo. Y déjame decirte una cosa, hermano, eso es imposible. Eso es imposible. Hay algunos que dicen, es que yo blasfemé en contra del Espíritu Santo. Entonces, ¿viste a Cristo? ¿Viste la obra de Cristo? ¿Viste cómo el Señor hizo todos esos milagros, prodigios, sanidades? ¿Los viste? Y luego, después de haberlo analizado, como lo analizaron los fariseos, los escribas, llegas a la conclusión de que Cristo hizo todo eso con el poder de Satanás. O sea, tú puedes llegar a esa conclusión. ¿Viste a Cristo? Hermanos, la blasfemia en contra del Espíritu Santo fue un evento histórico que ya no se puede reproducir. Porque para cometer la blasfemia en contra del Espíritu Santo tendrías que ver las obras de Cristo aquí en la tierra. Y eso, hermano, ya no se va a reproducir. El Señor regresará, pero regresará en otra modalidad. Ya no vendrá para hacer milagros, sino vendrá para hacer juicio. Entonces, hermanos, esa blasfemia en contra del Espíritu Santo fue un evento único. Hay gente, hermanos, esos milagreos que andan el día de hoy, que dicen, ¿sabes qué? Si tú niegas que yo te estoy sanando por el poder de Jesucristo, y tú dices que yo lo hago con el poder de Satanás, y dices que soy un milagrero, como el Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como todos esos falsos maestros, y todavía se atreven a decir, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hermanos, ellos están diciendo que son el mismo Señor Jesucristo haciendo milagros. Y déjame decirte que esos miserables hombres no le llegan ni a un ápice a la santidad de nuestro Señor Jesucristo. No les llegan a un ápice. Están lejos, ni cerquita están de lo que es ser Jesucristo. Así que cuando uno de esos te diga, es que tú, si niegas el poder que sale de mí y dices que soy un chantaje, estás negando al Espíritu Santo y estás blasfemando en contra de él. No, porque tú le tendrías que decir, no eres Cristo. No eres Cristo. Aún hermanos, el Señor ascendió, mandó a sus apóstoles a cumplir la gran comisión, predicaron el evangelio y no todos creyeron. Y hicieron milagros, potencializados por el mismo Espíritu de Dios. Mas, sin embargo, haciendo milagros y siendo desechados, ninguno de los apóstoles se atrevió a decir, has cometido blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes que no eran Cristo. No eran Cristo. Lo que sí es una realidad, hermanos, es de que si se desecha el Espíritu Santo, no queda más. No hay más esperanza para los hombres. Los fariseos, con esa confesión, estaban desechando al Espíritu Santo. Estaban desechando el último medio de Dios para salvarlos. Jesús y el Espíritu Santo son los medios que Dios dio para salvación de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo es el que salva. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Lo que quiero decirte es que esos fariseos no iban en contra de Dios, creían en Dios, creían en Jehová, pero estaban desechando al Señor Jesucristo. Pero aún les dice, si me desechan a mí como Salvador, aún hay posibilidad de que el Padre los redarguya. Pero si desechan al Espíritu Santo, no hay posibilidad más de que ustedes sean salvados. Hermano, aquí hay una cadena. Creo que alguna vez te lo he dicho. Estamos ya a 1:14, te pido hay paciencia. Pero a fin de cuentas, hermano, pues estamos en la comodidad del hogar. Entonces creo que tienes ahí mucha paciencia para escuchar el mensaje. Le agradezco a Dios por eso. Pero ve esto. Dios es santo y quiere salvar a los pecadores.
Él en su voluntad, desde Génesis 3, mostró su disposición para mandar un Salvador, alguien que pisotearía la cabeza de la serpiente, alguien que vencería para ser el redentor de su pueblo. Dios en su disposición de salvar, dice en Hechos 4:12, la palabra de Dios, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres que lo dio Dios, en que podamos ser salvos. Dios quiere salvar. Pero después en esa cadena, hermanos, en esa cadena, si me permites decir, de salvación, está nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el medio por el cual llegamos al Padre. No podemos llegar al Padre si no es por Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede tener salvación. Nadie puede tener comunión con Dios si no es a través de Jesucristo. Jesucristo vino a salvar a los hombres pecadores que se arrepienten. Pero el Señor Jesucristo dijo que enviaba al Espíritu Santo para convencer a los hombres de su pecado. Juan 16, 7, 11, escucha esto. Es más, si viajas rápido ahí a Juan 16, 7, 11, escucha estas palabras. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, Dios Padre envía a su Hijo a salvar. El Hijo envía al Espíritu Santo, ¿para qué? Para convencer de pecado, de justicia y de juicio, dice en el versículo 9. Les conviene que yo me vaya, porque yo les mandaré a ese otro Consolador para salvarlos, el tercer eslabón para poder ser salvo. Pero hermanos, si desechas el último eslabón que puedes alcanzar, si desechas la obra del Espíritu Santo, ¿qué posibilidad hay? Estos fariseos decían creer en Dios, pero no creían en la salvación que solamente viene por Cristo. No creían que Jesucristo estaba potencializado por el Espíritu Santo y desechaban al mismo Espíritu Santo, diciendo que era Satanás. Entonces, ¿qué posibilidad de perdón tenían? Hermanos, tenemos un Dios trino, un Dios de tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno. No tenemos 4 personas, no tenemos 20 personas divinas, tenemos solamente 3 personas divinas. Si desechas al último, ¿cómo puedes tener salvación? Ya no hay más, ya no hay posibilidad. Por eso el Señor Jesucristo les dice y les advierte que eso es imperdonable. Por eso, porque han desechado al Espíritu Santo. Pero escucha esto, no solamente desecharon al Espíritu Santo, sino negaron la deidad de Jesucristo, porque era hombre verdadero, pero también era Dios hecho carne, un hombre verdadero, lleno del Espíritu Santo. Y si niegan eso, ya no había posibilidad para salvación. Versículo 32. Al cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, contra la última posibilidad de gracia que se les da para salvación, no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No les será perdonado. Ese pecado no será perdonado durante este siglo. Toda la historia humana, durante el tiempo que esos hombres estuvieran en la tierra, si no murieran, no les sería perdonado lo que habían hecho. Pero el siglo venidero se refiere a la eternidad. O sea, ni aún en la eternidad ese pecado sería perdonado. Y aunque clamaran en el infierno por perdón, no les sería perdonado nunca, ni en este siglo, ni en el venidero. Los que hablaron contra el Espíritu Santo fueron aquellos que vieron el poder de Él, del Espíritu Santo, a través del Hijo de Dios, y que voluntariamente
voluntariamente lo negaron, porque por naturaleza habían decidido su maldad. Ahora, quiero pasar rápido estos versículos que vienen. Y el cuarto último título, y es muy, muy breve, porque creo que es muy entendible lo que está diciendo el Señor Jesucristo, es la naturaleza del hombre, la naturaleza de esos hombres. ¿Por qué les dice contundentemente, ustedes no tienen perdón? Si es que hacen eso, es una advertencia. Recuerda que es una advertencia. Ve el versículo 33. Y quiero que tengas en tu cabeza algo. Les está hablando de su carácter, les está hablando de su corazón, les está hablando que ellos decidieron en su corazón una actitud pecaminosa, una actitud blasfema, no de la boca, no por descuido, no por ignorancia, sino con un entendimiento perfecto. Es más, no apunto aquí, del corazón. Del corazón. Escucha esto. Haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes son árboles malos. Ustedes han decidido la maldad desde su propio corazón y no pueden dar fruto bueno. ¿Cómo podría salir algo bueno de aquí cuando aquí están pensando y han decidido lo que han decidido? Aquí dice generación de víboras, lo mismo que dijo Juan el Bautista, lo mismo que les dijo en Mateo 3, les está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cómo se puede? ¿Cómo podrían ustedes hablar que yo soy el Hijo de Dios? ¿Cómo podrían decir que yo soy hombre, pero también soy Dios y que todo lo que he hecho es con el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo podría salir de eso si ustedes son malos en su pensamiento? Me han negado y han blasfemado desde esto, reflexionando y viendo todo lo que hice, aún así me niegan. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Fíjate lo que está diciendo en estas analogías el Señor. Y el hombre malo, como ustedes, del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cómo podría sacar buenas cosas si ustedes en su corazón ya están podridos? Ellos eran malos, decidieron, y lo que sacan de ahí, lo que sea, en continuo es malo. Porque esa palabra sacar, saca, es continuidad, dice, no se arrepintieron. Jesucristo lo sabía, no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que sale de los hombres, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabra ociosa, estéril. Hermanos, aquí tenemos que ponerlo en contexto, porque de repente andamos como cristianos, ay, te oí diciendo groserías y quién sabe qué tanto, y mira que vas a dar cuenta delante de Dios, porque dice Mateo 12, 36, que de toda palabra ociosa que hable los hombres de ellos darán cuenta en el día del juicio. Error. ¿Por qué? Porque ningún cristiano va a estar en el día del juicio. Ningún cristiano va a estar en el gran trono blanco. Hermanos, aunque es definitivo que de nuestra boca vamos a dar cuentas, aunque es definitivo que Dios nos dice que tiene que salir realmente agua dulce y no agua salada, que debemos de tener cuidado con nuestra boca. Hermano, esto no es el versículo para corregir a un mal hablado cristiano. No es el versículo. Busca otros. Pero no. Mas yo digo, se los dice a los que no se arrepienten, que de toda palabra estéril, a los que blasfemaron en contra de Dios, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque sus palabras fueron estériles, no fueron para salvación, sino fueron para condenación. Son estériles, no sirven de nada. No sirven de nada. Un cristiano, hermano, cuando confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, sus palabras no son estériles, son palabras para salvación.
Pero habrá otros, hermano, que no confiesen a Cristo como Señor y Salvador. Gente blasfema que no se arrepiente, que niega la deidad de Cristo. Y ellos van a tener que dar cuentas en el día de juicio de toda palabra. Y en el contexto, hermano, es toda blasfemia en contra de Dios. Hermanos, Dios perdona. Dios perdona todo. A lo mejor la pregunta es, si tú a lo mejor estás todavía, es que yo blasfemé en contra del Espíritu Santo y me siento mal, hermano. Yo te quiero decir una cosa contundentemente, y es lo que tenemos que decir todos los pastores, todos los maestros, todos los hermanos maduros en Cristo que conocemos la palabra. Cuando se acerque un hermano y diga, es que yo blasfemé en contra del Espíritu Santo, pero ese hermano se acerca, pregunta, está contristado, está angustiado, está dolido por lo que hizo. Hermano, definitivamente no cometió ese pecado. Porque hay arrepentimiento en su corazón. Lo hay en su corazón. Ahora no lo puede cometer. Puede cometer una blasfemia en contra del Padre. Puede cometer una blasfemia en contra del Hijo. Pero una blasfemia contra el Espíritu Santo, en el contexto de lo que está diciendo Mateo, es imposible. Es imposible. ¿Tienes esa preocupación? Tú eres salvo y no has cometido ese pecado. Sin embargo, cuando tengas un pensamiento que no es correcto y que no describe el carácter bíblico, el carácter perfecto de Dios, arrepiéntete de tu pecado, porque eso es blasfemia. Arrepiéntete. Pero Dios está dispuesto a perdonar todo. Todo. Aun si eres una persona que no conoce a Cristo, si no eres cristiano, Dios está dispuesto a perdonarte. No hay pecado tan grande que te aleje de la misericordia de Dios mientras que tú te arrepientas. Si tú encubres tu pecado, no serás perdonado. Pero si tú confiesas tu pecado delante de Dios, si confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, si vas a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios te perdona todo. Todo. Y nosotros, hermano, como cristianos, tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo. ¿Qué podemos sacar de todo este texto de la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Alguno dirá, bueno, ¿a mí qué? O sea, bueno, ya nos explicó eso, pudo haber pasado más de 2000 años. ¿Eso cómo aplica en nosotros? Hermano, en estas 4 etapas de la blasfemia al Espíritu Santo, nos tiene que generar, hermano, descanso en la obra del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta hasta dónde podríamos llegar si el Espíritu Santo no nos hubiera redarguido? ¿Te has dado cuenta hasta dónde puede llegar la maldad del hombre? ¿Hasta dónde puede llevar ese árbol malo dando esos frutos perversos? ¿Hasta dónde podríamos llegar con nuestra boca cuando el Espíritu Santo no gobierna en nosotros? Pero sin embargo, hermanos, estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y en el Espíritu de Dios podemos decir, Abba Padre, podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Estamos nosotros bajo la adopción del Espíritu Santo. Tenemos que confiar en Él. Eso es maravilloso. Porque si hoy, hermano, no estamos en esa situación, es porque el Espíritu Santo sigue operando. No solamente, hermanos, para salvarnos, sino para santificarlos. No solamente, hermanos, para santificarnos, sino a través de ese proceso, hermanos, hacernos más similares a Cristo. No solamente para eso, hermanos, porque Él es el consolador, es nuestro pastor silencioso que guía nuestros corazones. Por eso, hermanos, tenemos que confiar en el Espíritu Santo y no tener un corazón de fariseo. Porque, hermanos, sin Cristo seríamos fariseos. Muchas veces decimos, ay, esos fariseos eran tremendos. No, ese fariseo eras tú sin Cristo. Pero sin embargo, ya no lo eres. Eres cristiano. Confía en la obra del Espíritu Santo y reconoce que aún sigue operando. Y aunque nuestro Señor y su cuerpo está allá en gloria, su Espíritu opera para que nosotros seamos guiados para la gloria de Él, hacia Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu bendición,
por tu providencia preciosa. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque hoy nos damos cuenta, Señor, ¿dónde estaríamos sin ti? ¿Hasta dónde llegaría la perversidad de nuestro corazón, Señor? Pero hoy, Padre, no podemos sacar un fruto malo, Señor, porque tú has cambiado este árbol. Has cambiado esta mente, Señor, para tu gloria y para tu honra. Tuviste misericordia de nosotros, Señor, y nos pasaste de ser unos blasfemos, Señor, incluso perseguidores, gente incluso que simple y sencillamente decía, yo no me meto con Dios, que no se meta con nosotros. Señor, hemos descubierto, Señor, que el que no está contigo, contra ti está, Señor. Éramos opositores, Padre. Éramos probablemente opositores pasivos o opositores activos, Señor, pero simple y sencillamente éramos opositores. Pero tu Espíritu, Señor, nos redarguyó. Llegó tu Espíritu y nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, y nos llevó, Señor, de la mano espiritualmente hacia ti, Señor Jesucristo, para que te pidiéramos perdón, Señor, perdón por nuestro pecado. El Espíritu Santo nos redarguyó y nos llevó a ti, Jesús, como el único medio de salvación. Y tú, Señor, tienes esa gran promesa, Padre, que a través de ti nos llevarás al Padre. Gloriosa cadena, Señor, de salvación. Gloriosa cadena, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque no desechamos al Espíritu Santo. Porque aún pusiste en nosotros arrepentimiento y fe, Señor, para ir a ti. Pusiste, Señor, en nosotros un corazón dispuesto para escuchar al Espíritu Santo y para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Eso, Padre, es glorioso. Gracias, Señor, porque hoy de nuestra boca no salen blasfemias, sino salen adoración. Y confesamos, Señor, que tú eres Dios, que Jesucristo, tú eres Dios, que lo confesamos con la realidad escritural, pero también lo confesamos llenos del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por tu obra. Gracias por tu bondad. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, pues qué bendición. Doy gracias a Dios por permitirnos estar por este medio. Y les recuerdo que estemos al pendiente de las redes sociales, de este medio de Facebook, porque es muy probable, hermanos, que todavía el próximo jueves y el próximo domingo nos reunamos de esta forma. Tenemos que ser respetuosos. Hoy creo se ponen las cosas más complicadas. Está más complicado el asunto. Pero por la gracia de Dios, hermano, hasta donde yo sé, hasta donde tengo contacto con todos los hermanos, estamos bien, estamos bendecidos. Estamos nosotros bien en casa, muy bien, muy bendecidos, no tenemos mayor problema. Seguimos adelante por la gracia del Señor y tenemos gracias a Dios por sus oraciones y por su amor, por su preocupación por nosotros, pero también estén conscientes, hermanos, que nosotros oramos todos los días por ustedes. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde y estamos en contacto. Dios los guarde de nuevo. Hasta luego.